¿Alguna vez has tenido tanto éxito que terminaste perdiendo todo lo que realmente importa? Hoy te traigo una historia extraordinaria que te hará replantear el verdadero significado de la riqueza. Un millonario poderoso, hundido en la más profunda desesperación, viaja a su casa abandonada con un plan oscuro que cambiará para siempre. Pero lo que encontrará allí no solo salvará su vida, sino que transformará su alma de maneras que jamás imaginó. Quédate hasta el final de esta conmovedora historia, porque te garantizo que las últimas palabras te dejarán sin aliento. Comenzamos. La tarde caía sobre la imponente mansión Gutiérrez como un telón dorado que nadie aplaudía. Los rayos del sol atravesaban las enormes cortinas de terciopelo borgoña, creando columnas de luz donde millones de partículas de polvo danzaban en un ballet silencioso que nadie admiraba. En el centro del gran salón, rodeado de alfombras persas que habían costado fortunas y arte que museos enteros envidiarían, Branco Gutiérrez permanecía inmóvil en su sillón de cuero italiano, con los párpados cerrados y las manos nudosas descansando sobre sus rodillas como las de una estatua olvidada. A sus 70 años, este hombre había construido un imperio desde la nada absoluta. Su nombre era sinónimo de éxito en toda la región, textiles que vestían a medio país, campos agrícolas que alimentaban a millones, propiedades que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Branco Gutiérrez era el tipo de hombre del que se escriben libros de negocios, cuyas decisiones movían mercados y cuya palabra valía más que cualquier contrato. Sin embargo, en este momento, sentado en su trono de soledad, se sentía como un extraño en su propia piel. Los techos altísimos con sus molduras bañadas en pan de oro, las lámparas de cristal que habían viajado desde Venecia, los pisos de mármol que reflejaban todo como espejos perfectos, cada elemento de lujo que alguna vez representó una victoria ahora le resultaba una carga insoportable. Cada rincón de aquella mansión gritaba un nombre que ya no podía responder: Vanessa. Su esposa, su compañera de vida, su brújula moral y su motor incansable había partido apenas unos meses atrás, llevada por un cáncer cruel que ni todo el dinero del mundo pudo detener. Branco había contratado a los mejores oncólogos de 3 continentes, había transformado una ala completa de la mansión en un hospital de última generación, había movido cielo y tierra. Pero la enfermedad no negocia con millonarios. Vanessa se había ido, y con ella se había llevado el color del mundo de Branco. Desde aquel día aciago del funeral, cuando bajaron el ataúd de caoba y oro mientras un cuarteto de cuerda tocaba las piezas favoritas de ella, Branco había empezado a desvanecerse. No de golpe, no dramáticamente, sino con la lentitud terrible de una vela que se consume. Los platos gourmet que su chef privado preparaba le sabían a cartón. Las reuniones de negocios que antes lo energizaban ahora le parecían teatro absurdo. Los lujos que había tardado décadas en conquistar se revelaban como lo que siempre fueron, objetos inertes incapaces de llenar el abismo que era su corazón. Había pasado toda una vida junto a Vanessa. 45 años de matrimonio, desde aquellos días de pobreza extrema cuando compartían un solo plato de sopa, hasta estas alturas de abundancia obscena. Por doquiera que miraba en la mansión, ahí estaba ella, su risa cristalina resonando en el comedor cuando contaba anécdotas de los niños, su voz dulce llamándolo desde el jardín para que admirara las rosas que tanto amaba, su mirada inteligente desafiándolo en el ajedrez nocturno que jugaban religiosamente, su compañía cálida que convertía cualquier espacio en un hogar. Ahora solo quedaba el eco. La luz dorada de la ventana le dio directamente en el rostro, arrancándolo de un duermevela que ya no sabía distinguir de la vigilia. De pronto, con una claridad que le erizó la piel, escuchó aquella voz tan familiar, tan imposiblemente real. Vamos, arriba, cariño. No seas flojo. Ya amaneció. Ya sabes que al que madruga Dios le ayuda. Branco abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado y una esperanza desesperada iluminándole el pecho. Giró la cabeza buscando la fuente de aquellas palabras, pero lo único que encontró fue el dorado implacable del sol de tarde iluminando su rostro arrugado. No había nadie. La habitación estaba vacía, silenciosa, muerta. Ah, me dormí de nuevo, murmuró Branco con una voz monótona y desganada que rompió el silencio como una piedra rompiendo un cristal. La decepción cayó sobre él como una losa de concreto. Por supuesto que no había nadie. Vanessa estaba muerta, enterrada bajo 2 metros de tierra en el mausoleo familiar, y él estaba perdiendo la cordura en vida. Branco ya no tenía horarios ni rutinas. Dormía cuando el cansancio lo vencía, a veces de madrugada, a veces al mediodía,
a veces todo el día entero. ¿Qué sentido tenía mantener un horario? ¿Para qué despertar si cada momento consciente era una tortura de recuerdos? ¿Qué sentido tiene despertar ahora si no disfruto absolutamente nada de lo que hago?, pensó mientras se levantaba con dificultad del sillón, sintiendo el crujido de sus huesos y el peso de una tristeza que se le había instalado en el pecho como una piedra de molino. Se acercó al gran ventanal que daba a los jardines perfectamente cuidados de la propiedad. Allá abajo, 2 empleados trabajaban en silencio, podando con precisión quirúrgica los rosales que Vanessa tanto amaba. Branco los observó sin verlos realmente. Antes, esas rosas le parecían un milagro de belleza. Vanessa podía hablar durante horas sobre cada variedad, sus colores, sus aromas, sus significados. Ahora, Branco solo veía en ellas un recordatorio cruel de que todo lo que crece termina por marchitarse. Las flores morían, las personas morían, y él estaba esperando su turno con una impaciencia que lo avergonzaba. El sonido de varios vehículos aproximándose por el largo camino de entrada de grava interrumpió su melancolía. Branco miró hacia la entrada y vio 3 automóviles de lujo acercándose. Reconoció los vehículos de inmediato, eran sus hijos. Esteban, el mayor, venía desde la capital donde dirigía con mano de hierro la rama financiera de la familia. Marcos llegaba directamente del aeropuerto, interrumpiendo sus constantes viajes de negocios por Europa y Asia. Y Lucía, la menor, había dejado por un momento su vida cosmopolita en la ciudad costera para visitar al patriarca. Branco los recibió en el vestíbulo de mármol, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos cansados y enrojecidos. Los 3 lo rodearon con abrazos rápidos y miradas cargadas de una preocupación genuina, pero también de la impaciencia propia de quienes tienen agendas repletas de compromisos importantes. «Papá, te ves terriblemente pálido», dijo Lucía, tomándole las manos con ternura pero sin poder ocultar el shock en su voz. «No puedes seguir encerrado aquí, hundiéndote en la depresión. Esta casa es demasiado grande para ti solo y el aire parece completamente estancado». Lucía tiene toda la razón, asintió Esteban mientras revisaba discretamente los mensajes en su teléfono móvil, incapaz de desconectarse completamente ni siquiera en este momento. Nos preocupa profundamente que a este paso te enfermes de gravedad. Sé que amas esta casa, que está llena hasta el techo de recuerdos de mamá, pero créeme cuando te digo que aferrarte al pasado de esta manera solo te hará daño. Marcos intervino, poniendo una mano en el hombro de su padre. Hemos estado hablando entre nosotros y creemos firmemente que necesitas un cambio radical de ambiente. ¿Qué te parece un crucero de lujo por el Mediterráneo? O quizás un retiro en los Alpes suizos, con aire puro y vistas espectaculares. Necesitas que te cuiden profesionalmente, papá. No podemos permitir que te consumas alimentando este duelo eterno. Branco miró a sus 3 hijos y vio en ellos el resultado exitoso de todo lo que él y Vanessa habían construido juntos. Eran hombres y mujeres de bien, fuertes, capaces, brillantes en sus respectivos campos. Pero vivían en un universo completamente diferente al suyo. Sus vidas estaban completas, rebosantes de actividad, sus propias familias y carreras los mantenían en constante movimiento. Ya no gravitaban alrededor de aquel viejo roble que empezaba a perder sus hojas en otoño. Se sintió, más que nunca en su vida, completamente innecesario. Un mueble antiguo y extremadamente valioso que ya nadie sabía exactamente dónde colocar en la casa moderna. Tienen toda la razón, hijos míos, respondió Branco finalmente, y su voz era apenas un susurro rasposo que parecía venir de muy lejos. He decidido que tomaré esas vacaciones que sugieren. Necesito alejarme de todo esto, despejar mi mente por completo y buscar un poco de paz interior. Los 3 hijos se miraron entre sí con visible alivio. Pensaron que su padre finalmente estaba aceptando la realidad y buscando una forma constructiva de sanar. No sospechaban ni remotamente que tras esas palabras cuidadosamente escogidas se ocultaba un plan mucho más sombrío y definitivo. Branco les pidió amablemente que lo dejaran organizar su viaje en completa soledad, que necesitaba privacidad absoluta para este proceso de encontrarse a sí mismo. Después de una cena rápida en el comedor formal, llena de conversaciones superficiales sobre negocios y planes futuros de los nietos que Branco apenas escuchaba, los hijos se despidieron con abrazos cálidos, prometiendo llamarlo tan pronto supieran que estaba instalado en su destino turístico. Cuando el sonido de los motores se desvaneció en la distancia y el silencio pesado regresó a la mansión como una niebla tóxica,
Branco se dirigió a su despacho privado con pasos lentos pero decididos. Cerró la puerta de roble macizo detrás de sí y se sentó ante el escritorio de caoba donde había tomado miles de decisiones que habían forjado su imperio. Con mano temblorosa pero sorprendentemente decidida, redactó una carta. Las palabras fluían con dificultad, cada frase era un esfuerzo monumental, pero la determinación lo mantuvo escribiendo hasta el final. En la carta, les pedía perdón a sus hijos por lo que estaba a punto de hacer. Les decía cuánto los amaba, cuán orgulloso estaba de las personas en que se habían convertido. Dejaba instrucciones meticulosamente detalladas sobre la administración total de sus bienes, la distribución de sus acciones, las claves de sus cuentas bancarias en 3 países, todo. Era, sin lugar a dudas, una carta de despedida. La intención de Branco no era ir a ningún resort de lujo en el Caribe ni a una ciudad cosmopolita europea. Su plan era realizar un último viaje por los senderos de su memoria, visitando los lugares cruciales donde él y Vanessa habían luchado juntos contra la pobreza y el destino, para terminar finalmente en el sitio exacto donde la había conocido, la casa vieja de madera en lo alto de la montaña, donde su historia de amor había comenzado hace más de medio siglo. Y allí, en ese lugar sagrado de sus recuerdos, planeaba cerrar los ojos para siempre. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol terminara de asomar por el horizonte oriental, Branco salió silenciosamente de la mansión. Llevaba solo una pequeña maleta de cuero desgastado, la misma que había usado en su luna de miel décadas atrás. Condujo su automóvil más modesto, un sedán discreto que rara vez usaba y que no llamaría la atención, y se alejó de la urbanización privada sin mirar atrás ni una sola vez. Su primera parada fue la fábrica textil, aquella estructura colosal de concreto y vidrio que ocupaba varias hectáreas en la zona industrial de la ciudad. Se detuvo frente a las puertas principales de acero, observando en silencio el desfile constante de camiones cargados de mercancía y el humo blanco que salía de las altas chimeneas industriales. Branco cerró los ojos y el tiempo retrocedió 50 años. Podía ver con perfecta claridad aquel diminuto taller donde todo había comenzado. Una habitación húmeda de apenas 20 metros cuadrados donde él y Vanessa habían instalado su primera máquina de coser de segunda mano, comprada con ahorros que habían tardado 2 años en reunir. Recordó vívidamente cómo Vanessa pasaba noches enteras con la espalda encorvada sobre la máquina, cosiendo camisas humildes una tras otra mientras él salía antes del amanecer a buscar clientes en los mercados locales, rogando a los comerciantes que le dieran una oportunidad. En aquel entonces, el cansancio era una medalla de honor que llevaban con orgullo. Cada moneda ganada sabía a victoria épica. Cada cliente nuevo era motivo de celebración con pan y queso. Lo habían construido juntos, literalmente con sus propias manos, con estrategia, con sacrificio, con amor inquebrantable. Ahora la fábrica producía millones de prendas al año, empleaba a 3.000 personas, exportaba a 20 países. Pero la mujer que había cosido la primera camisa estaba bajo tierra. Branco permaneció allí unos minutos más, grabando la imagen en su memoria, y luego se alejó lentamente, despidiéndose en silencio de aquel gigante de hierro que representaba la cima de su éxito material. Continuó su descenso hacia el valle, donde se extendían los inmensos sembradíos de su propiedad. Miles y miles de hectáreas de trigo dorado y maíz verde se mecían suavemente con la brisa matutina, creando olas vegetales que parecían un mar interminable. Branco bajó del automóvil y caminó unos pasos por el borde del camino de tierra, sintiendo el sol calentándole la espalda. Recordó cuando aquel terreno era una extensión inmensa de tierra seca, dura, agrietada, que nadie en la región quería comprar. Tierra estéril, le habían dicho todos. Pero él y Vanessa habían visto potencial donde otros veían desperdicio. Habían pasado meses enteros removiendo piedras con sus propias manos, sangrantes y callosas, sembrando esperanza en un suelo que parecía rechazar cualquier forma de vida. La tierra sabe quién la ama de verdad, solía decir Vanessa mientras trabajaba bajo el sol inclemente, con su sombrero de paja y su sonrisa indestructible. Si le das amor y esfuerzo, ella te devolverá 100 veces lo que le das. Branco sintió una punzada aguda en el corazón al comprender la ironía cruel. Ahora la tierra seguiría dando frutos abundantes año tras año, pero las manos amorosas que la habían hecho florecer ya estaban bajo ella, convertidas en polvo. El sol comenzó a calentar con fuerza real mientras Branco llegaba a la zona más antigua de la ciudad, un barrio de calles estrechas y adoquinadas, de fachadas descascaradas por el tiempo y balcones de hierro forjado oxidándose lentamente. Allí, en medio de comercios modernos que no reconocía,
Se encontraban todavía las viejas tiendas que alguna vez había alquilado junto a Vanessa en sus primeros años de matrimonio. Eran locales pequeños y humildes, de techos bajos que goteaban cuando llovía y paredes con olor permanente a humedad, donde vendían sus primeros productos caseros, mermeladas que Vanessa preparaba con frutas del mercado, panes artesanales que horneaba en un horno de leña improvisado, camisas cosidas a mano que él intentaba vender con más entusiasmo que técnica comercial. Branco se detuvo frente a uno de aquellos locales, ahora convertido en una ferretería moderna con letreros de neón. Cerró los ojos con fuerza y pudo oler de nuevo, con una claridad casi alucinatoria, el aroma del pan recién horneado mezclándose con el dulzor de las mermeladas de fresa y durazno que su esposa preparaba para atraer a los clientes con el irresistible poder del olfato. Recordó sus risas compartidas cuando la lluvia torrencial se filtraba por las grietas del techo y tenían que usar cubetas oxidadas estratégicamente colocadas para no mojarse. Recordó las noches de invierno cuando se abrazaban bajo una sola manta delgada porque no podían pagar la calefacción. Eran terriblemente pobres, vivían al borde de la supervivencia cada día, pero eran inmensamente, imposiblemente felices. Porque se tenían el uno al otro. ¿Se siente bien, caballero?, preguntó una voz joven que lo sobresaltó. Branco abrió los ojos y vio a un muchacho de unos 20 años mirándolo con preocupación genuina desde la acera. Sí, hijo, gracias, respondió Branco con una sonrisa triste que no convenció a nadie. Solo estoy recordando un tiempo que fue mucho mejor que este, aunque parezca imposible. El joven lo miró con confusión, pero asintió cortésmente y continuó su camino. Branco subió de nuevo a su vehículo, sintiendo que las piernas apenas lo sostenían. El viaje de nostalgia lo estaba agotando físicamente de manera dramática, pero su determinación no flaqueaba ni un milímetro. Dejó atrás la ciudad con sus edificios y su ruido, y comenzó a subir por un camino de tierra serpenteante que trepaba hacia la parte más alta y olvidada de la montaña. A medida que ascendía metro a metro, el paisaje se transformaba radicalmente. Los árboles frutales cultivados dieron paso a pinos silvestres y matorrales espinosos. El asfalto desapareció por completo, dejando solo una senda polvorienta y llena de baches que únicamente los conocedores más antiguos de la región transitaban. El sol de la tarde aún brillaba con fuerza, porque Branco había comenzado su recorrido desde muy temprano en la madrugada y había conducido sin apenas descansar. Finalmente, tras casi 3 horas de ascenso agotador por caminos que apenas merecían ese nombre, llegó al lugar donde absolutamente todo había comenzado. Era una pequeña meseta natural rodeada de vegetación salvaje y descuidada. Allí, casi completamente oculta por la maleza invasora y los implacables años de abandono total, se encontraba la vieja casa de madera. Era una construcción verdaderamente humilde, de madera grisácea carcomida por el tiempo y la humedad, con un techo que claramente se estaba hundiendo en varios puntos. Aquel era el refugio donde Branco había nacido y crecido en la pobreza más extrema y absoluta junto con sus padres campesinos, el lugar sagrado donde había conocido a Vanessa cuando ella era apenas una adolescente llena de sueños que vivía en una casa igualmente humilde a 1 kilómetro de distancia. Se habían enamorado con esa intensidad pura que solo existe en la juventud. Cuando Branco le propuso matrimonio a los 18 años, no tenía absolutamente nada que ofrecerle excepto sus manos fuertes y su determinación inquebrantable de trabajar hasta el último aliento para darle una vida mejor. Y ella, increíblemente, había aceptado sin dudarlo ni un segundo. Branco detuvo el automóvil a unos metros de la entrada, apagó el motor y se quedó sentado en silencio. El silencio allí arriba en la montaña era completamente distinto al de su mansión. No era el silencio muerto y opresivo de habitaciones vacías y recuerdos dolorosos. Era un silencio vivo, lleno de susurros del viento entre los pinos, de cantos de aves que él no podía identificar, de la vida salvaje desarrollándose sin interferencia humana. Un silencio que no pesaba sobre los hombros, sino que envolvía suavemente como una manta. Bajó del vehículo con extrema lentitud, sintiendo que sus piernas de 70 años apenas podían sostener el peso de su cuerpo y de sus intenciones. Caminó hacia la casa abandonada con el corazón latiéndole con una fuerza inusual que le resonaba en los oídos. Su plan era macabro pero simple: encender un fuego en la parte trasera de la casa, acostarse en el rincón exacto donde alguna vez hubo una cama de paja donde dormía de niño, respirar el humo durante el tiempo suficiente hasta que el sueño eterno lo reclamara pacíficamente. Sin nadie cerca que detuviera el fuego, todo quedaría reducido a cenizas: la casa, los recuerdos y él mismo.
Un final apropiado para alguien que se sentía ya convertido en cenizas por dentro. Ya no quería seguir luchando contra la tristeza. Ya no quería construir nada más. Ya no tenía motivos para despertar cada mañana. Estaba cansado, profundamente cansado de fingir que la vida tenía sentido sin Vanessa. Ya estoy aquí, mi amor, susurró Branco con lágrimas rodando libremente por sus mejillas surcadas de arrugas profundas. Se acabó mi viaje también. Pronto estaré contigo de nuevo. Sin embargo, al mirar con más atención a su alrededor, preparándose mentalmente para dar los últimos pasos hacia la casa, Branco notó algo extraño que rompió su concentración. La entrada no estaba completamente cubierta de maleza como debería después de décadas de abandono. Alguien había cortado un pequeño camino hacia la casa recientemente, quizás en las últimas semanas. Levantó la vista, confundido y alerta, y de repente vio algo completamente inesperado, un pequeño pero hermoso jardín con diversas flores asombrosamente bien cuidadas creciendo en ordenadas hileras al costado de la casa. Branco frunció el ceño, completamente desconcertado. Aquel lugar estaba lo suficientemente alejado de cualquier civilización como para que nadie lo visitara jamás, y mucho menos para que alguien decidiera cultivar un jardín aquí. De repente, como apariciones de otro mundo, 3 niños salieron de la casa destartalada, conversando entre sí con naturalidad como si fuera su rutina diaria más normal. Llevaban cestas de mimbre desgastadas en sus pequeñas manos y se dirigieron directamente al jardín de flores sin darse cuenta aún de la presencia de Branco. Eran 2 varones de aproximadamente 10 a 12 años, uno un poco más alto y de constitución más fuerte que el otro, ambos con cuerpos delgados y visiblemente sucios, con ropas rasgadas y remendadas como si pasaran todo el día trabajando al aire libre. Cuidaban protectoramente a una niña pequeña que parecía tener unos 6 años, con el cabello despeinado pero ojos brillantes e inteligentes. Los 3 pequeños comenzaron a cortar las flores con delicadeza sorprendente, manipulando los tallos con cuidado para no dañarlos, completamente concentrados en su tarea, colocándolas metódicamente en las cestas. Branco, olvidando por completo el objetivo terrible por el cual había viajado hasta aquella casa remota, decidió acercarse lentamente para entender qué estaba pasando. Sus pasos sonaron sobre la maleza y el pasto seco del suelo, alertando inmediatamente a los niños de su presencia. Los 3 pequeños levantaron la vista al mismo tiempo y se paralizaron completamente, como quien ha sido descubierto cometiendo un crimen terrible. «Oh, no». Se escuchó la voz quebrada del niño más grande. Se miraron entre sí con expresiones de pánico absoluto que le rompió algo a Branco en el pecho. «Debe ser el dueño», susurró el mediano con terror en los ojos. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó la niña al borde de las lágrimas. Branco, a pesar de su estado emocional quebrado, pudo escuchar perfectamente los susurros preocupados de los niños en la corta distancia que los separaba. Algo en su interior, un instinto que creía completamente muerto, le hizo suavizar inmediatamente su expresión y su postura. «¿Quiénes son ustedes?», logró preguntar con voz deliberadamente suave, acercándose lenta y serenamente, mostrándose inofensivo para no asustar más a los pequeños. «¿Por qué están en este lugar tan alejado de todo?». El niño más grande, claramente asumiendo el rol de protector, dio un paso al frente colocándose delante de sus hermanos como un escudo humano diminuto pero valiente. Nosotros no tenemos otro lugar a donde ir, señor», dijo con voz temblorosa pero sorprendentemente firme. «Soy Fabián, y él es mi hermano José. Ella es nuestra hermana menor, Nati». Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior, y luego agregó con honestidad brutal. «Bueno, en realidad todos somos huérfanos y ninguno somos hermanos de verdad por sangre, pero hemos decidido ser hermanos los 3. Nos escapamos del orfanato de la ciudad baja hace 2 meses. Allí nos pegaban y nos obligaban a trabajar desde que amanecía hasta que ya no podíamos movernos del cansancio. El hombre que dirige el orfanato se queda con todo el dinero que ganamos vendiendo cosas en los semáforos y pidiendo en las calles». Branco sintió una punzada de indignación tan violenta que le recorrió toda la columna vertebral como una descarga eléctrica. Él conocía perfectamente bien la dureza del trabajo honesto, había vivido décadas de esfuerzo agotador, pero la idea de niños inocentes siendo brutalmente explotados en un lugar que debería ser su refugio y protección despertó en él una chispa de autoridad y propósito que creía completamente extinta desde la muerte de Vanessa. Se acercó un poco más, pero los niños retrocedieron instintivamente,
con movimientos de animales asustados listos para huir. Tranquilos, por favor, no voy a lastimarlos, dijo Branco, buscando en su memoria más profunda las palabras exactas que Vanessa usaba para calmar a sus propios hijos cuando eran pequeños y tenían pesadillas. Esta casa fue mía hace muchísimo tiempo. Vine aquí con un propósito, pero no esperaba encontrar a nadie viviendo aquí. Esta casa está prácticamente en ruinas. ¿Cómo es posible que vivan en un lugar así? Los tres niños se miraron entre sí, claramente confundidos por la pregunta. Para ellos, Branco con su traje oscuro de lana fina italiana, sus zapatos de cuero genuino y su porte distinguido a pesar del cansancio, parecía un habitante de otro planeta completamente diferente al suyo. José, el niño más pequeño y delgado, con cabello oscuro despeinado y ojos enormes, señaló tímidamente hacia el jardín de flores multicolores. Nosotros hicimos eso, señor, dijo con una voz apenas audible. Cuando llegamos aquí no había más que maleza horrible y piedras por todas partes. Un anciano que vive montaña abajo nos indicó amablemente cómo sembrar flores y cuidarlas bien. Fabián recuperó algo de valentía y volvió a tomar la iniciativa de explicar, mirando a Branco directamente a los ojos con una dignidad que conmovió profundamente al millonario. José y yo arreglamos el techo lo mejor que pudimos con ramas grandes y barro para que Nati no se mojara cuando llueve. Hemos estado cultivando estas flores con mucho cuidado para venderlas en el pueblo de abajo. Así compramos un poco de pan y leche. No queremos molestar a nadie, señor. Solo queremos estar juntos y no volver a ese lugar horrible. Está bien, pero no pueden seguir viviendo aquí, dijo finalmente Branco, sin poder contener su preocupación. Su tono era serio y había una nota de molestia, no con los niños sino con la situación. Estaba genuinamente preocupado por estos pequeños apenas sobreviviendo solos en una casa en ruinas en medio de la nada, pensando que merecían un lugar infinitamente mejor, seguro, con adultos responsables cuidándolos. Pero los niños malinterpretaron completamente sus palabras y su tono. Para ellos sonó exactamente como un dueño de casa cruel anunciando un desalojo inmediato. Por favor, señor, no nos saque de aquí. Suplicó Fabián con desesperación, y sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. De verdad, si las autoridades nos encuentran nos agarrarán de nuevo y nos devolverán a ese infierno. No tenemos absolutamente a dónde ir. Este lugar abandonado es 1000 veces mejor que la calle o que volver con ese hombre malo. Branco se dio cuenta inmediatamente de que lo habían malinterpretado completamente. No, esperen, dijo levantando las manos en señal de paz. Yo no los estoy expulsando en absoluto. Solo pienso que deberían vivir en un lugar mucho mejor que esto. Voy a ir al orfanato en este mismo instante para arreglar esta situación terrible. No. Gritó la pequeña Nati, y su voz aguda resonó en toda la montaña. Por favor, déjenos quedarnos en nuestra casita. No queremos volver ahí. Por favor. La niña comenzó a llorar desconsoladamente. José la rodeó con sus brazos delgados, consolándola torpemente mientras él mismo contenía el llanto, sintiéndose completamente impotente ante la inevitable devolución al orfanato. Branco los miró detenidamente, uno por uno, y en ese momento de claridad absoluta comprendió perfectamente la situación. Si iba al orfanato en este preciso instante, los niños lo verían como el traidor que los delató y arruinó sus vidas tranquilas en la montaña. Definitivamente iba a solucionar el problema del orfanato abusivo, pero no era el momento correcto. Primero necesitaba ganar completamente su confianza. Bien, pueden quedarse aquí si eso es realmente lo que quieren, dijo Branco finalmente con voz firme pero amable. Pero no pueden estar aquí completamente solos. Es demasiado peligroso sin ningún adulto responsable para cuidarlos y protegerlos. Yo me quedaré con ustedes. Su plan oscuro de terminar con todo había cambiado radicalmente en cuestión de minutos. Ahora iba a quedarse, iba a mostrarles a estos niños que era alguien en quien podían confiar plenamente, y luego resolvería la situación del orfanato de la manera correcta. ¿De verdad, señor?, preguntó Fabián, absolutamente sorprendido pero todavía con profunda desconfianza en su mirada. Así es exactamente, afirmó Branco con voz firme y segura. Voy a cuidarlos de ahora en adelante, así que no se preocupen por absolutamente nada.
Esas palabras habían salido de su boca simplemente para confortar y tranquilizar a los niños asustados, pero para ellos fue como si aquel abuelo elegante estuviera haciendo una promesa sagrada de ser su familia verdadera. Mientras Fabián y José aún procesaban la sorpresa, todavía un poco incrédulos por la inesperada amabilidad del anciano, el rostro sucio de Nati se iluminó con una ilusión pura y hermosa. «Entonces, ¿serás nuestro abuelo ahora?», preguntó con una sonrisa radiante que le transformó completamente el rostro. Branco se quedó paralizado por la pregunta directa. Se dio cuenta de la enorme promesa que acababa de hacer, quizás sin pensar completamente las implicaciones. Observó fijamente a la niña, buscando las palabras apropiadas para explicarle con delicadeza que solo los cuidaría temporalmente hasta resolver la situación del orfanato y encontrarles un hogar seguro y permanente. No quería herir sus sentimientos frágiles ni crear falsas esperanzas. La luz dorada de la tarde parecía hacer brillar el rostro sucio de Nati de una manera casi mágica, iluminando sus ojos grandes y profundos color avellana. En esa mirada absolutamente pura, en la forma exacta en que sus labios se curvaron en una sonrisa tímida pero esperanzada, en el brillo de ilusión genuina en sus ojos. Branco vio un reflejo casi idéntico al de su amada Vanessa cuando era joven. Era la misma luz interior inextinguible, la misma chispa de vida que se negaba a rendirse a pesar de la adversidad más brutal, la misma capacidad de encontrar esperanza donde otros solo veían desesperación. El corazón del millonario, ese corazón que él mismo había condenado a la oscuridad de la muerte apenas una hora antes, dio un vuelco violento en su pecho. Sintió que el aire regresaba a sus pulmones con una frescura purificadora que no experimentaba desde el día terrible del funeral de su esposa. En ese momento de revelación, supo exactamente qué debía responder. «Así es, pequeña», dijo con voz firme pero emocionada. «Voy a ser el abuelo de los tres. Su abuelo protector». «Sí», celebró Nati dando saltitos de alegría pura y aplaudiendo con sus manitas sucias, completamente feliz de que en lugar de haber enfrentado a un dueño de casa malvado y desalmado, habían conseguido un integrante más para su pequeña familia improvisada. «José, ya tenemos abuelo de verdad». «Jeje, sí, es verdad», respondió José con una sonrisa nerviosa, todavía procesando la repentina noticia con una mezcla de esperanza y desconfianza protectora. Fabián simplemente sonreía observando a Nati celebrar, pero su corazón seguía ansioso. Este hombre era un completo extraño después de todo, y Fabián había aprendido en sus cortos años que no todos los adultos cumplían sus promesas. Nati corrió emocionada a buscar su canasta de mimbre, que había caído al suelo durante el susto inicial. Rápidamente seleccionó las flores más bonitas y coloridas, armó un pequeño ramo con torpeza encantadora y se lo ofreció a Branco con ambas manos. «Son para usted, abuelito», indicó con una voz dulce que derritió completamente el corazón endurecido del millonario. «Gracias por no echarnos de nuestra casita». La pequeña estaba dando voluntariamente lo más valioso que ellos poseían en el mundo, su sustento, su medio de supervivencia, las flores que tardaban semanas en cultivar con tanto esfuerzo. Branco aceptó el ramo con manos que temblaban visiblemente. El aroma de las flores silvestres, una mezcla embriagadora de polen fresco y libertad salvaje, inundó sus sentidos despertando algo profundo en su interior. Se dio cuenta con una claridad abrumadora de que aquellas flores no provenían de un invernadero controlado con temperatura perfecta, ni habían costado una fortuna en una floristería exclusiva del centro de la ciudad. Eran el resultado directo del esfuerzo sobrehumano de 3 niños que luchaban diariamente por sobrevivir en la precariedad más absoluta. «Son absolutamente hermosas, pequeña», respondió Branco, sintiendo que un nudo de emoción se formaba en su garganta haciéndole difícil hablar. «Muchas, muchas gracias». Fabián, que había estado observando cada reacción de Branco con la intensidad de un detective, notó la delicadeza genuina con la que trataba a Nati. En ese gesto simple pudo sentir que, a pesar de su apariencia intimidante de hombre rico, era fundamentalmente una persona amable. «Venga con nosotros, señor», invitó Fabián con más confianza. «Ya que ahora se quedará viviendo con nosotros aquí, le mostraremos dónde puede dormir». Branco quedó genuinamente sorprendido por la invitación. Su plan original había sido llevárselos inmediatamente a su mansión espaciosa, comprarles ropas nuevas de las mejores tiendas, alimentarlos con comida abundante y nutritiva. Pero los niños estaban tranquilos y confiando en él precisamente porque habían asumido que él sería quien se quedaría con ellos en esa casa vieja y destartalada, adaptándose a su mundo en lugar de arrastrarlos al suyo.
Si les revelaba ahora su plan de llevárselos a una mansión de lujo, muy probablemente solo provocaría que huyeran aterrorizados de él, pensando que era algún tipo de trampa. Así que Branco tomó una decisión en el momento: seguirles la corriente completamente, vivir como ellos vivían, ganar su confianza total antes de revelar cualquier verdad. Entró a la casa vieja siguiendo los pasos cuidadosos de los niños. El interior era aún peor de lo que había anticipado. Miró a su alrededor con una mezcla de horror y admiración. Observó la precariedad absoluta de los sacos viejos donde dormían los tres pequeños, el pequeño fogón apagado en el centro de la habitación hecho con piedras, y la falta total de comodidades básicas que cualquier ser humano merecería. Recordó con amarga ironía su mansión, con sus 18 habitaciones vacías y perfectamente decoradas, su personal de servicio de 12 personas listo las 24 horas para atender cualquier capricho imaginable, y su cuenta bancaria rebosante de tantos ceros que había perdido la cuenta hace años. Todo ese dinero no podía comprarle ni un gramo de la felicidad pura y genuina que emanaba de aquel simple ramo de flores silvestres que aún sostenía en sus manos. «Señor, muchas gracias por dejarnos estar aquí y por quedarse a acompañarnos», dijo Fabián volteándose a ver a Branco directamente a los ojos, hablando con la seriedad de un pequeño líder de hogar. «Nos esforzaremos muchísimo. Algún día le pagaré este favor enorme. Se lo devolveré multiplicado por 1000». La determinación absoluta en su voz hizo que Branco reconociera inmediatamente algo familiar. Era exactamente la misma valentía inquebrantable que él mismo tuvo cuando, siendo un joven de 18 años sin un centavo, decidió que no dejaría que su familia pasara hambre sin importar lo duro que tuviera que trabajar ni cuántos sacrificios tuviera que hacer. Fabián continuó hablando con una seriedad conmovedora para su corta edad. «José y yo vamos a ganar mucho dinero vendiendo todas estas flores. Ahorraremos cada moneda para comprar materiales y vender más cosas a los turistas que pasan por la carretera principal. Cuando seamos grandes y fuertes, vamos a arreglar completamente esta casa. Le pondremos luces eléctricas de verdad, vidrios nuevos en todas las ventanas, pintaremos las paredes, y la convertiremos en una mansión de lujo para que usted viva cómodo como se merece. No tendrá que volver a estar triste nunca más». Branco soltó una carcajada corta y genuina, una risa que nació desde lo más profundo de su pecho y que le dolió físicamente de lo poco que la había usado en los últimos meses. Era una ironía absolutamente maravillosa y cruel a la vez. Dos niños que literalmente no tenían nada, ni siquiera zapatos propios en sus pies descalzos, le estaban prometiendo mansiones y lujos al hombre que era dueño de la mitad de las empresas más importantes del país. Pero en sus palabras infantiles no había ni una pizca de hipocresía ni de interés oculto. Había un amor puro, desinteresado, y un sentido profundo de gratitud que Branco no había visto en años, ni siquiera en los círculos sociales más distinguidos y supuestamente refinados donde se movía habitualmente. «¿Se está riendo de nosotros, señor?», preguntó José, visiblemente ofendido, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «No, no, por favor no piense en eso», se apresuró a aclarar Branco, secándose una lágrima traicionera que se escapó de su ojo derecho. «No me río de ustedes en absoluto. Me río de lo increíblemente ciego que he estado durante tanto tiempo. Me río porque tienen un corazón infinitamente más grande que cualquier palacio lujoso que yo haya conocido en mi vida». El millonario guardó silencio por un momento largo, mirando pensativamente hacia la ventana rota donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos espectaculares de naranja intenso y violeta profundo. El plan de cerrar los ojos para siempre en aquel lugar se había disuelto completamente, reemplazado por una curiosidad creciente y una necesidad emocional que no comprendía del todo pero que sentía con absoluta certeza. Estos niños lo necesitaban desesperadamente, era obvio. Pero en ese momento de honestidad brutal consigo mismo, Branco se dio cuenta de algo fundamental: él los necesitaba infinitamente más a ellos de lo que ellos lo necesitaban a él. La soledad opresiva de su mansión era un desierto árido donde nada crecía. Pero esta casa destrozada en ruinas, con estos tres ángeles de rostros sucios y corazones puros, era un oasis rebosante de vida verdadera. «Hemos vendido flores durante toda la mañana», explicó Fabián con una sonrisa práctica. «Como ya va a anochecer pronto, debemos quedarnos aquí. Volver bajando por la montaña de noche solo con la linterna no es muy buena idea. En esta casa no hay electricidad, así que nos acostumbramos a dormir temprano y despertar con el sol. Mañana iremos todos juntos al pueblo a vender estas flores. Verá qué tal nos va con el negocio».
Branko sonrió de vuelta, sintiendo una calidez genuina extendiéndose por su pecho. Recordó vívidamente los sueños recientes en los que su esposa parecía despertarlo temprano cada mañana, diciéndole con su voz dulce que se levantara porque había muchas cosas importantes por hacer ese día. Estos niños tenían exactamente esa misma luz brillante en los ojos, la energía palpable de alguien que se levanta todos los días con un objetivo claro y una razón para existir. Y ahora, milagrosamente, él también lo tenía. Esa noche, Branko esperó pacientemente a que los tres pequeños se durmieran profundamente. Uno por uno fueron cayendo rendidos por el agotamiento del día. Entonces, con movimientos silenciosos y cuidadosos, los arropó mejor con las mantas raídas que tenían y añadió su propia chaqueta de lana fina para que el viento frío de la montaña no los alcanzara. Mientras acomodaba la chaqueta sobre la pequeña Nati, Branko sintió una vez más, con una intensidad abrumadora, que unas vidas increíblemente frágiles dependían completamente de él. No era una carga, sino un regalo que creía haber perdido para siempre. El interior era aún peor de lo que había anticipado. Miró a su alrededor con una mezcla de horror y admiración. Observó la precariedad absoluta de los sacos viejos donde dormían los tres pequeños, el pequeño fogón apagado en el centro de la habitación hecho con piedras, y la falta total de comodidades básicas que cualquier ser humano merecería. Recordó con amarga ironía su mansión, con sus 18 habitaciones vacías y perfectamente decoradas, su personal de servicio de 12 personas listo las 24 horas para atender cualquier capricho imaginable, y su cuenta bancaria rebosante de tantos ceros que había perdido la cuenta hace años. Todo ese dinero no podía comprarle ni un gramo de la felicidad pura y genuina que emanaba de aquel simple ramo de flores silvestres que aún sostenía en sus manos. Señor, muchas gracias por dejarnos estar aquí y por quedarse a acompañarnos, dijo Fabián volteándose a ver a Branko directamente a los ojos, hablando con la seriedad de un pequeño líder de hogar. Nos esforzaremos muchísimo. Algún día le pagaré este favor enorme. Se lo devolveré multiplicado por 1000. La determinación absoluta en su voz hizo que Branko reconociera inmediatamente algo familiar. Era exactamente la misma valentía inquebrantable que él mismo tuvo cuando, siendo un joven de 18 años sin un centavo, decidió que no dejaría que su familia pasara hambre sin importar lo duro que tuviera que trabajar ni cuántos sacrificios tuviera que hacer. Fabián continuó hablando con una seriedad conmovedora para su corta edad. José y yo vamos a ganar mucho dinero vendiendo todas estas flores. Ahorraremos cada moneda para comprar materiales y vender más cosas a los turistas que pasan por la carretera principal. Cuando seamos grandes y fuertes, vamos a arreglar completamente esta casa. Le pondremos luces eléctricas de verdad, vidrios nuevos en todas las ventanas, pintaremos las paredes, y la convertiremos en una mansión de lujo para que usted viva cómodo como se merece. No tendrá que volver a estar triste nunca más. Branko soltó una carcajada corta y genuina, una risa que nació desde lo más profundo de su pecho y que le dolió físicamente de lo poco que la había usado en los últimos meses. Era una ironía absolutamente maravillosa y cruel a la vez. Dos niños que literalmente no tenían nada, ni siquiera zapatos propios en sus pies descalzos, le estaban prometiendo mansiones y lujos al hombre que era dueño de la mitad de las empresas más importantes del país. Pero en sus palabras infantiles no había ni una pizca de hipocresía ni de interés oculto. Había un amor puro, desinteresado, y un sentido profundo de gratitud que Branko no había visto en años, ni siquiera en los círculos sociales más distinguidos y supuestamente refinados donde se movía habitualmente. ¿Se está riendo de nosotros, señor?, preguntó José, visiblemente ofendido, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. No, por favor no piense en eso, se apresuró a aclarar Branko, secándose una lágrima traicionera que se escapó de su ojo derecho. No me río de ustedes en absoluto. Me río de lo increíblemente ciego que he estado durante tanto tiempo. Me río porque tienen un corazón infinitamente más grande que cualquier palacio lujoso que yo haya conocido en mi vida. El millonario guardó silencio por un momento largo, mirando pensativamente hacia la ventana rota donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos espectaculares de naranja intenso y violeta profundo. El plan de cerrar los ojos para siempre en aquel lugar se había disuelto completamente, reemplazado por una curiosidad creciente y una necesidad emocional que no comprendía del todo pero que sentía con absoluta certeza. Estos niños lo necesitaban desesperadamente, era obvio. Pero en ese momento de honestidad brutal consigo mismo,
Branco se dio cuenta de algo fundamental: él los necesitaba infinitamente más a ellos de lo que ellos lo necesitaban a él. La soledad opresiva de su mansión era un desierto árido donde nada crecía. Pero esta casa destrozada en ruinas, con estos 3 ángeles de rostros sucios y corazones puros, era un oasis rebosante de vida verdadera. Hemos vendido flores durante toda la mañana, explicó Fabián con una sonrisa práctica. Como ya va a anochecer pronto, debemos quedarnos aquí. Volver bajando por la montaña de noche solo con la linterna no es muy buena idea. En esta casa no hay electricidad, así que nos acostumbramos a dormir temprano y despertar con el sol. Mañana iremos todos juntos al pueblo a vender estas flores. Verá qué tal nos va con el negocio. Branco sonrió de vuelta, sintiendo una calidez genuina extendiéndose por su pecho. Recordó vívidamente los sueños recientes en los que su esposa parecía despertarlo temprano cada mañana, diciéndole con su voz dulce que se levantara porque había muchas cosas importantes por hacer ese día. Estos niños tenían exactamente esa misma luz brillante en los ojos, la energía palpable de alguien que se levanta todos los días con un objetivo claro y una razón para existir. Y ahora, milagrosamente, él también lo tenía. Esa noche, Branco esperó pacientemente a que los 3 pequeños se durmieran profundamente. Uno por uno fueron cayendo rendidos por el agotamiento del día. Entonces, con movimientos silenciosos y cuidadosos, los arropó mejor con las mantas raídas que tenían y añadió su propia chaqueta de lana fina para que el viento frío de la montaña no los alcanzara. Mientras acomodaba la chaqueta sobre la pequeña Nati, Branco sintió una vez más, con una intensidad abrumadora, que unas vidas increíblemente frágiles dependían completamente de él. No era una carga, sino un regalo que creía haber perdido para siempre. El primer rayo de sol se filtró directamente por una de las grietas más grandes de la madera podrida, golpeando exactamente los ojos de Branco y arrancándolo del primer sueño profundo y reparador que había tenido en meses. El despertar fue radicalmente distinto a cualquiera de las últimas décadas de su vida. No hubo sábanas de seda egipcia de 1000 hilos, ni el sonido suave y constante del aire acondicionado de última tecnología, ni el aroma embriagador del café gourmet colombiano que su mayordomo personal solía dejar en la mesita de noche de mármol. En su lugar, sintió el contacto duro y frío del suelo de tierra compactada y el peso reconfortante de una manta raída que olía intensamente a humo de leña y a campo abierto. Le dolía terriblemente la espalda, un recordatorio físico brutal de su edad avanzada y del sacrificio que había significado dormir en una superficie tan dura. Pero al abrir completamente los ojos y procesar dónde estaba, Branco no sintió el peso muerto y aplastante de la depresión que lo había acompañado como una sombra desde la muerte de Vanessa. A su lado, los 3 niños dormían profunda y pacíficamente. Nati tenía la cabeza apoyada con confianza total en el hombro delgado de Fabián, y José abrazaba protectoramente la pequeña maleta de cuero de Branco como si fuera el tesoro más sagrado del universo. El millonario se incorporó con extrema lentitud, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera despertar a los pequeños. Observó detenidamente sus propias manos nudosas y marcadas por 70 años de vida, y luego miró las manos de los niños, pequeñas, delicadas, pero ya con callos prematuros y cicatrices del trabajo duro en el monte. Una calidez extraña pero maravillosa le inundó completamente el pecho, llenando espacios que creía muertos para siempre. Los días siguientes se convirtieron en una revelación tras otra para Branco Gutiérrez. Acompañó a los niños al pueblo, caminando kilómetros bajo el sol implacable, observando cómo la gente los ignoraba o los trataba con desprecio. Compartió su pan duro y su agua hervida. Durmió en el suelo de tierra. Vendió flores en las esquinas sucias. Y en cada momento de ese despojo voluntario de sus lujos, Branco se sintió más vivo que en décadas. Sin embargo, la realidad eventualmente alcanzó su pequeña burbuja de felicidad. Una mañana, mientras vendían flores en la plaza principal, una camioneta gris se detuvo violentamente frente a ellos. Del vehículo descendió un hombre corpulento y cruel, el señor Valeriano, el administrador del orfanato del que los niños habían escapado. El terror absoluto en los rostros de los pequeños despertó en Branco una furia que no había sentido en toda su vida. Cuando Valeriano intentó llevarse a los niños por la fuerza, golpeando brutalmente a Fabián, Branco finalmente reveló su verdadera identidad. Con una sola llamada telefónica, convocó a su equipo legal, a la policía estatal y a la prensa.
El nombre, Branco Gutiérrez, resonó en la plaza con el peso de una sentencia judicial, y Valeriano comprendió aterrorizado que había cometido el error más grande de su miserable vida. En minutos, el administrador corrupto fue arrestado. Branco ordenó la compra inmediata del orfanato completo para transformarlo en un refugio real para niños necesitados, gestionado por la Fundación Gutiérrez con estándares de excelencia y amor. Pero la revelación de su identidad creó una nueva crisis. Los niños, viendo quién era realmente su abuelo, asumieron con corazones rotos que ahora los llevaría al orfanato reformado y desaparecería de sus vidas para regresar a su mundo de riquezas. Antes de que Branco pudiera explicar sus verdaderas intenciones, sus 3 hijos biológicos llegaron en convoy de vehículos de lujo, aterrorizados después de encontrar su carta de despedida y buscarlo desesperadamente durante días enteros. El reencuentro fue explosivo y emocional. Esteban, Marcos y Lucía lloraron abrazando a su padre, quien finalmente comprendió que su vida todavía tenía un valor inmenso para muchas personas, no solo por lo que poseía, sino por quién era. Branco les presentó a los 3 niños como sus ángeles guardianes, que literalmente le habían salvado la vida cuando estaba al borde del abismo final. Les explicó con voz firme su decisión inquebrantable de adoptarlos formalmente. Los hijos biológicos, viendo la transformación milagrosa en su padre y comprendiendo la deuda impagable que tenían con estos pequeños, los aceptaron inmediatamente con amor genuino. Semanas después, la mansión Gutiérrez había sido completamente transformada. Ya no era un mausoleo silencioso de recuerdos dolorosos. El sonido de los pies de Nati corriendo alegremente por los jardines perfectamente cuidados, las voces de Fabián y José estudiando en la biblioteca enorme mientras soñaban con futuros brillantes, habían devuelto el alma a la propiedad. Branco ya no pasaba los días sentado frente al retrato de Vanessa consumiéndose en tristeza. Ahora, cada vez que miraba la pintura de su amada esposa, sentía que ella le sonreía complacida y orgullosa por el jardín de vidas que él estaba cultivando con tanto amor. El orfanato había sido completamente transformado en un centro de excelencia, un refugio genuino de esperanza para cientos de niños que ahora tenían acceso a educación de calidad, alimentación nutritiva, y sobre todo, amor incondicional. Una tarde dorada, Branco caminaba pausadamente por el jardín extenso de su mansión, llevando en el ojal de su saco una pequeña flor silvestre, exactamente la misma que Nati le había regalado aquella primera vez en la calle polvorienta del pueblo. A sus 70 años, Branco Gutiérrez había aprendido la lección más importante de su vida: la verdadera riqueza jamás se mide en cuentas bancarias, propiedades o imperios comerciales. Se mide en corazones tocados, en vidas salvadas, en amor compartido sin condiciones. Sabía con absoluta certeza que sus días restantes en la tierra tenían ahora un nuevo y poderoso significado que trascendía cualquier logro empresarial. Ya no era solamente el magnate dueño de un imperio textil y agrícola. Era el abuelo protector, el padre adoptivo, y el guardián de un legado infinitamente más valioso que cualquier fortuna material. La soledad devastadora se había marchado para siempre, derrotada completamente por la sencillez transformadora de 3 ángeles pequeños que le enseñaron la verdad más fundamental del universo: mientras haya alguien a quien amar y proteger, mientras haya corazones que necesiten tu presencia, siempre habrá una razón poderosa para despertar al día siguiente y luchar por un mundo mejor. Esa noche, mientras arropaba a Nati en su nueva habitación lujosa pero acogedora, decorada con sus propios dibujos y las flores que seguía cultivando en el jardín, la niña le tomó la mano con fuerza. «Abuelito, ¿sabes qué?», susurró con esa sabiduría misteriosa que a veces tienen los niños. «Creo que tu esposa en el cielo nos envió a ti. Para que no estuvieras solo nunca más». Branco sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de gratitud profunda, no de dolor. «Tienes toda la razón, mi pequeña», respondió con voz quebrada por la emoción. «Ustedes 3 son el regalo final que Vanessa me dejó. Y les prometo que cuidaré ese regalo con cada respiración que me quede». Mientras cerraba suavemente la puerta y caminaba por el pasillo iluminado, Branco podía jurar que escuchó, clara como el cristal, la voz de Vanessa susurrando en el viento. «Bien hecho, mi amor. Ahora sí encontraste lo que realmente importa. Ahora sí estás verdaderamente vivo». Si esta historia tocó profundamente tu corazón, te invito a dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Déjanos en los comentarios, ¿qué es lo que te inspira a ti a despertar cada mañana? ¿Cuál es tu verdadera riqueza?
Nos encantaría leerte y conocer tu historia. Recuerda, el éxito sin amor es el fracaso más grande. Nos vemos en la próxima historia extraordinaria.